Bueno, chicas, entonces bienvenidas a la clase de estadística, ¿sí? Eh, Vamos a continuar con nuestros temas correspondientes al segundo periodo, en la cual la semana pasada vimos cómo se hallaban los cuartiles, ¿sí? Y lo que se quiere hoy es explicar cómo se utiliza la fórmula de cuartiles para datos agrupados y hacer algunas aclaraciones. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta antes de iniciar. Ni- Ninguna. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que los cuartiles son una medida de posición, en donde hagan de cuenta ustedes tienen una caja en donde están todos los datos que nos han dado en la estadística o en la respectiva investigación que estamos haciendo. Y lo que hacen los cuartiles es ubicarnos perdón, una posición, ¿sí? Acá yo lo tengo en cuadritos, ¿sí? Una posición en donde separa en la misma cantidad de datos cada sector, ¿sí? Entonces, digamos, es el cuartil uno, el cuartil 2 y el cuartil 3. Y cada cuartil equivale a un 25% de nuestros datos, de nuestros datos. 5% de nuestros datos, ¿sí? Entonces, si yo hallo el cuartil uno, yo puedo decir que ese dato o esa posición me está diciendo que el 25% de esos datos, de total de datos, es menor que ese valor o que el 75% es mayor. Si es el cuartil 2, puedo decir que el 50% es menor o que el 50% es mayor. Y en el cuartil 3 puedo decir que el 75%, o sea, de aquí para allá, el 75% es menor y el 25% es mayor. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, señor. ¿No? Bien. Bueno. Entonces, cuando nos hablaban de los cuartiles en datos no agrupados, teníamos la fórmula que K por N sobre 4. ¿Sí? Esa era la fórmula de los datos no agrupados, en donde K es el Yo cuartil tengo que una yo quiero. pregunta. Señora, ¿Usted está hablando por punto en específico en la guía en general? estoy hablando de la parte de los cuartiles, de las medidas de posición, que está en la guía, Ah, bueno, gracias. ¿vale? Listo. Bien. Entonces, la K se refiere al cuartil, ¿sí? O sea, uno, 2 o 3. O sea, que este puede tener, esta Q puede tener el valor de uno, de 2 o de 3. Esta K, perdón, va a tener alguno de estos tres valores. Ahí no alcanzan a verlo. Lo hice muy arriba. Entonces, este es el cuartil, ¿cierto? Y este cuartil esa K puede coger el valor de uno, 2 o 3, ¿sí? Uno de esos tres valores. Este valor de n es el total de datos. Y lo que me da esta operación es la posición del cuartil. ¿Sí? Acá no me va a dar un valor correspondiente, sino me va a dar la posición del cuartil. Ahí está en la guía. ¿Sí? Esa parte es un recorderis porque eso lo vimos la semana pasada. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se refiere. Cuando ya vamos a ver ahorita la fórmula para datos agrupados, esta acá sigue siendo el cuartil y esta n va siendo el total de datos. ¿Es claro o alguna pregunta? ¿No? Listo. Bueno. Entonces, pero antes de entrar a ver la parte de la tabla de frecuencia, de datos agrupados, yo quiero que hablemos algo sobre los intervalos, que ayer con la clase de grado 10.2 nos salió ese tema, ¿sí?
Y me decían los compañeros que como que no les habían explicado esa parte de los intervalos. ¿El intervalo qué es? El intervalo es un grupito. Si yo tengo un 2, 3, 4, y acá tengo, ¿sí? Es un grupo separado. Un intervalo es un grupito, un subconjunto del grupo total. Eso es un intervalo, ¿sí? Y eso es lo que pasa cuando tenemos nuestras tablas por datos agrupados. Entonces vamos haciendo conjuntos o grupitos pequeños de todos los datos que tenemos, ¿sí? Pero en las tablas ustedes van a encontrar algo así. Voy a poner acá unos números al azar, ¿sí? Van a encontrar algo así, ¿sí? Bueno, voy a poner acá un numerito más grande. ¿Cuál será la diferencia entre esos cuatro intervalos? ¿Alguien sabe que nos pueda decir? O ninguna, para ninguna le sugiere nada a esa parte. Bueno, entonces, lo que quieren decir estos corchetes así cuadrados, ¿sí? Lo que quieren decir es que es un intervalo cerrado, ¿sí? El corchete es un intervalo cerrado, ¿sí? El paréntesis me quiere decir que es un intervalo abierto. O sea que en este caso, en el primero, es un intervalo cerrado en ambos lados, ¿sí? En el último, es abierto en ambos lados. En el segundo, es semiabierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque está una parte abierta y una parte, perdón, es semicerrado, porque hay una parte cerrada y otra abierta, y este es semiabierto, porque tiene una parte abierta y otra cerrada. ¿En qué influye eso? Lo voy a hacer acá con la recta numérica. Voy a hacer acá las rectas numéricas. Voy a decir que por acá está el 0 y por acá va a estar el 5. Cuando yo digo que el intervalo es cerrado en ambos lados, estos dos valores se toman, o sea, están dentro del intervalo, ¿sí? Se toman esos valores, o sea que si me dicen cuál es la amplitud de este intervalo, entonces yo tengo que contar desde 0. Entonces estaría 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 6 elementos, ¿sí? Cuando yo tomo el intervalo abierto completamente, gráficamente se va a referir es con un huequito. No se llena, sino se deja el huequito. Acá vamos a tener 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuántos datos habrían en este intervalo? Como está el huequito, como es abierto, ni se toma este, ni se toma este. Entonces tendría que tener 1, 2, 3 y 4. Acá solo tendría 4 datos, ¿sí? Acá, como es cerrado y abierto, acá es punto relleno, acá es punto abierto, ¿sí? Acá voy a tener 1, 2, 3 y 4. Voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5. 5 datos. Acá voy a tener 1. Acá está abierto en 0 y cerrado en 5. La voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5 también. Pero, ¿qué datos están dentro del intervalo? Porque dirán, pero este y este son iguales, me da la misma cantidad, ¿sí? Pero hay que mirar qué datos hay en cada uno. Acá está 0, 1, 2, 3, 4, 5. Acá en el segundo, que es abierto, que es cerrado en 0, está 0, 1, 2, 3 y 4. Ya no coge el 5. En el tercero, está abierto en 0, entonces ya me coges 1,
2, 3, 4 y 5, porque en 5 está cerrado. Y en este último tomaría sería 1, 2, 3 y 4. Si se dan cuenta la diferencia en cómo están abiertos o cerrados los datos. ¿Es claro o hay alguna pregunta, duda que quieran aclarar sobre esa parte? No, señor, todo quedó claro. Ahí quedó clarito. Esto lo van a utilizar, no sé si ya lo están utilizando cuando están viendo funciones, ¿sí? Cuando vean funciones y desigualdades, van a tener que saber qué es abierto y qué es cerrado. Eso es matemáticas, ¿no? Listo. Entonces voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Y vamos a empezar a trabajar con la ecuación o con la fórmula de los cuartiles, pero para datos agrupados. Para datos agrupados. Permítanme, yo me iba acá al tablero. Hasta acá puedo escribir. Y hasta acá. Bien. Entonces, nuestra fórmula nos dice es que el cuartil, ¿sí? El cuartil K va a estar dado por ¿qué? Por un límite inferior, que es el I, más K por N sobre 4, menos la frecuencia absoluta acumulada I menos 1, sobre la frecuencia absoluta de I por A, ¿sí? Por A. Esa es la fórmula que nos dan para hallar nuestro cuartil. ¿Listo? Entonces, permítanme, voy a escribir la tabla que tengo de ejemplo y ya miramos qué significa todo eso. Listo. Voy a decir que tengo una tabla en donde la primera columna va a ser tiempo de llamada. Voy a ponerla acá debajo. De esa tiempo de llamada voy a tener mi F sub I, que es mi frecuencia absoluta, o sea, cuántas veces se repite ese valor, o en este caso, cuántos valores hay en un intervalo. Y voy a tener mi frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Entonces vamos a escribir acá nuestros intervalos. Están acá. Está acá. Cerrado en 0, hasta 10 abierto. Cerrado en 10, 20 abierto. Cerrado en 20, 30 abierto. 30 cerrado, 40 abierto. 40 a 50. Y de 50 a 60. ¿Cierto? Y por acá vamos a decir que hay un total. Bueno, de ahí me dicen que las frecuencias absolutas son de 2, 6, 12, 6 y 4. Para un total de ¿cuántos datos? De 40. Voy a poner este 40 a otro color. A ese 40 a otro color. Y acá vamos a decir nuestra frecuencia absoluta acumulada, que es 2, 8, 20, 30, 36 y 40. Eso nos lo da la tabla o nos lo da el ejercicio, o con los datos que nos dieron el ejercicio, que nos dieron un poco de datos, tuvimos que construir nuestra tabla de frecuencias. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer para poder hallar esto. Entonces, vamos a empezar a aplicar esto. Pero acá nos dicen, límite inferior I, frecuencia absoluta acumulada I menos 1 y frecuencia absoluta. ¿Pero de quién?
¿Esa I a quién se refiere? Este va a ser I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3, I igual a 4, I igual a 5, I igual a 6. Ahora, ¿cuál de todas esas sí voy a coger? ¿Cuál de todas esas voy a coger? Entonces, lo que yo voy a buscar es el intervalo donde su frecuencia absoluta sea mayor. En este caso, ¿cuál sería la I que tendríamos que coger, chicas? Bueno, nadie quiere hablar. Listo, entonces, la mayor frecuencia absoluta es la de la I3, o sea, es este I3. O sea que vamos a coger todos los datos de este I3. ¿Sí? Entonces, voy a colocarlos acá en rojito. Ah, no, porque me confunde con la parte de los datos. Entonces voy a decir, L sub I es el límite inferior de I, o sea, límite inferior ¿de qué? De 3. ¿Cuál es ese límite inferior? El más pequeño y que lo toma el 20. Recuerden que acá sí el 20 lo está tomando porque está cerrado. O sea que acá es 20, ¿cierto? Ahora, dice frecuencia absoluta acumulada I menos 1. O sea, I menos 1. Si este sí, entonces frecuencia absoluta acumulada I menos 1. Si estamos hablando de que I es 3, o sea, 3 menos 1, ¿sí? Entonces, esta frecuencia vendría siendo frecuencia absoluta acumulada 2. ¿Cuál es la frecuencia acumulada 2? Ah, pues la anterior, mire. O sea, 8. 8. Y mi F sub I, o sea, mi frecuencia absoluta, va a ser pues la frecuencia absoluta del sector 3. Del sector 3. Entonces, esa frecuencia acumulada va a ser de 12. Ahora, ¿qué hago? Tengo que hallar esta A. ¿Esta A qué es? Esta A, voy a ponerle por acá, es la amplitud del intervalo. O sea, ¿cuántos datos hay dentro de ese intervalo? Si yo miro acá, que de 20 a 30, pero 20 sí lo toma, 30 no toma, ¿sí? Entonces hay que coger 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, porque el 30 no lo toma. O sea que tengo 10 datos. O sea que A va a ser igual a 10. ¿Listo? Entonces, ahora lo que hacemos es aplicar nuestra fórmula como tal. Entonces, ¿cuál es el cuartil queremos hallar? Ahí sí ya depende del que usted quiera hallar. ¿Sí? Por decir, quiero hallar el cuartil 2. ¿Sí? Que quiero hallar, saber qué información me da el cuartil 2. Entonces, tendríamos lo siguiente. Que Q2 sería igual a L sub I. L sub I, ¿cuánto es? 20 más K por N sobre 4. ¿K qué es? K es 2 porque estoy hallando el cuartil 2. Por N. ¿N cuánto vale? 40. 40 sobre 4 menos F sub I menos 1. F sub I menos 1, miren, acá lo encontramos. 8. Todo esto sobre F sub I. F sub I, ¿cuánto es? 3. Y por A. Todo esto por A. Por A, ¿qué cuánto es? 10. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿No? No, Bueno. señor, todo está muy claro. Si tienen alguna pregunta en el momento que salga, me la dicen. Listo. Entonces acá que vamos a empezar. Primero tenemos que hacer esta operación, pues esta operación, después multiplicar por Dios y por lo último que hacemos es multiplicar por 20. Entonces,
Q2 será igual a 20. Vamos a coger nuestra calculadora, porque la idea no es demorarlas tanto el día de hoy. Entonces, 2 por 40, 2 por 40, dividido 4, por este 4, me da 20. O sea que me tengo acá más 20 menos 8 sobre 3 por 10. Porque sobre 3 no, le puse acá mal. Acá es 12. Miren, acá ya había cometido yo un error. Acá es 12. Porque es la frecuencia, miren, la frecuencia. Le puse fue el valor del intervalo. Acá es 12. De pronto si están corrigiendo allá. ¿Listo? Sobre 12 por 10. ¿Listo? ¿Esto a qué ser igual? Vamos a hacer la ya completa. 20 menos 8 dividido 12. Eso me da 1. Por 10 me da 10. Y 20 más 10 me da 30. Me da 30. ¿Listo? Entonces el cuartil 2 corresponde a 30. A 30. Entonces, ya sabiendo que ese cuartil 2, o sea que este cuartil 2 es 30, yo voy a decir que el 50% de los datos, voy a hacerlo por acá con azul, el 50% de los datos es menor que 30. O puedo decir que el 50% de los datos es mayor que 30. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el cuartil 2. Recordemos que queda en la mitad. ¿Sí? Voy a hacer acá la cajita otra vez. Recordemos que esta es en la mitad. Pues acá es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Acá es 25, acá es 25, acá es 25, acá es 25. O sea que esto equivale al 50% de aquí para allá y de acá para allá. Parte en la mitad los dos. Ahora ustedes dirán, bueno, pero bueno, ya lo hizo con el 20, entonces es fácil decir que el 50% de los datos está de tanto a tanto y de tanto a tanto. Pero bueno, si lo queremos decir que no quiero hallar el cuartil número 2, quiero hallar el cuartil número 3. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Pues ya el cuartil número 3 será, acá cambio esto por 3. Esta última operación sí me cambia toda, porque ya los valores no van a ser esos. Y acá, ¿qué es lo que voy a cambiar? Acá lo que voy a cambiar es la K. Lo único que me cambia es esto. De resto siguen siendo los mismos valores, ¿sí? Porque la única que me cambia es K. De resto sigue siendo igual. Entonces, ahí sí ya podemos decir que 20 más que sería 3 por 40 dividido 4 menos 8, que eso me da 22, y todo eso dividido en 12. Bueno, acá me da 22, pero me da 22 sobre 12, pero entonces como eso no me da fijo, lo vamos a poner así. 12 por 10. Por 10, ¿cierto? Entonces, si eso lo hacemos con decimales, ese 22 dividido 12 me da 1.83 y por 10 me da 18.33. O sea que es 20 más 18.33, 33, 33 y ahí sigue. O sea que mi cuartil 3, voy a ver si me alcanzan a ver, me dicen si me alcanzan a ver ahí o no, va a ser 38,33. ¿Sí? 38,33. ¿Qué quiere decir esto? Que de esta parte de datos, de esta tabla de datos, ¿sí? El 75%, miren, 75, 1, 2 y 3, ahí es donde tienen que mirar dónde queda cuadrado. El 75% de los datos es menor de 38. Es menor de 38.
y que el 25% de los datos está por encima de 38, ¿sí? Si ustedes miran acá, el 38 estaría ubicado en en este intervalo, ¿sí? El 38 estaría en este intervalo. Si yo miro de aquí para atrás, tengo 12. Pues tengo 20, miren, acá me lo dice. Tengo 20 datos, ¿sí? Tengo 20 datos. 2, 6 y 8 me dan 20 datos. Este es el 75%. ¿Y de acá cuántos datos tengo? 6 y 10, 6 y 4, 10. Mire, sé que acá hay más datos que acá. Entonces ahí es donde tengo que hacer la interpretación de mis cuartiles. ¿Es claro, chicas? ¿O hay alguna duda, pregunta? No, señor, a mí me quedó todo claro. ¿Todo clarito? Sí, señor. Bien. De las otras chicas, yo no sé si es que les da pena hablar o es que no están. Bueno, aunque solo hay 8 niñas, ¿no? Conectadas en este momento. Bueno, chicas, entonces no las demoro más. Esto era lo que quería mostrarles hoy en la parte virtual, en la parte de la clase ¿por qué? Por videoconferencia. Si no hay ninguna duda, pues podemos dejar hasta acá. ¿Sí? Voy a parar la grabación. La que quiera ver la grabación, yo les